de las computadoras, como funcionan ahora, es que tienen una capa del sistema operativo, tienen una capa de aplicaciones, y la capa final, ¿cuál era? La capa que está a base. ¿Perdón? No, esa de ahí es la arquitectura de Unix, pero la arquitectura de las máquinas como funcionan ahora es arriba están las aplicaciones, abajo está el sistema operativo, y para que funcione el sistema operativo, ¿qué decreto no lleva abajo? ¿El qué? El de hardware, exactamente. Entonces, nosotros en realidad comúnmente solamente vemos estas dos partes nomás, pues las personas comunes ven estas dos partes, pero nosotros como somos ingenieros de sistemas, también vemos esta parte de aquí, y también vemos esta parte de acá, y las personas que trabajan en la parte de infraestructura y parte de redes, también ven esta parte de aquí, pero en realidad sí es necesario que sepamos todas estas partes. Ahora, otra cosita más, para recordar, el hardware se conecta al sistema operativo ¿de qué manera? Ya digamos que el hardware ya incluye tu mainboard, ¿verdad? Tienes tu mainboard. ¿No? Tienes tu mainboard, que es la placa madre donde se conectan todos los dispositivos. Ya, entonces, digamos que es esta cajita de aquí. Y si yo conecto acá un dispositivo, lo conecto aquí, entonces, para que ese dispositivo sea reconocido por la mainboard, ¿qué hace falta? Controlador. El controlador o el controller. Y son dos cositas. El controlador es a nivel físico, a nivel de hardware. Y para que este dispositivo sea reconocido por el sistema operativo, ¿qué se necesita? ¿Vale? El driver, exactamente. Ahí sí entra el driver. Y el driver es el típico que nosotros instalamos, que no me acuerdo cuándo, ¿ya? Entonces, a veces cuando nosotros ponemos un dispositivo de esos dispositivos chinos y le ponemos al mainboard y sabe que no lo reconoce, dice no se puede encontrar controlador, bla bla bla, es por eso, porque a nivel de hardware ese dispositivo no lo reconoce el mainboard. Eso es un escenario. Y en la capa más alta es la capa en la que todos nosotros hemos participado, donde nosotros aquí tenemos aquí Word, Excel, el Chrome, ¿verdad? Aquí todos nosotros hemos instalado aplicaciones de este tipo, ¿verdad? Y esas aplicaciones por debajo interactúan con el sistema operativo para hacer lo que es el acercamiento de recursos, ya sea escrituras al disco duro o escrituras al procesador, encolamiento de procesos, etc. Todo eso lo maneja el sistema operativo, y el sistema operativo, a su vez, para poder él hacer las escrituras, hacer todas estas operaciones, él se va al hardware, ¿no? En específico al dispositivo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando con procesos, aquí va a entrar, qué sé yo, va a entrar la RAM, el procesador. Y en algunos casos, cuando son procesos muy grandes, el disco duro. ¿No? Que eso es lo que se llama swapping. No sé si algunos han escuchado lo que es swapping. Swapping es cuando tienes un proceso que es muy grande y ya tu RAM está toda llena, entonces lo que hace el procesador o lo que hace el sistema operativo es mandar esos procesos al disco duro y usar el disco duro como RAM, pero obviamente funciona más lento porque la escritura a un disco duro es menos rápida que una escritura a memoria RAM, y la escritura a memoria RAM es menos rápida que la escritura a caché del procesador. Bueno, eso sí lo está bien. Sí, ¿verdad? Por los elementos que se usan en la construcción de estos elementos. Tenemos más rapidez, ¿no? El procesador es lo más rápido. El procesador está construido con ciertas partes que hacen que lo que se almacene dentro del procesador pueda procesarse de una manera muy rápida. Entonces, cuando te pregunten cuál es la memoria más rápida, es la memoria que tiene el procesador, comúnmente llamada caché.
Por eso es que cuando le quieren vender a ustedes un procesador, le dicen, ya este procesador tiene 8 MB de caché y es un i7, entonces es súper bueno, porque 8 MB quiere decir que cada tantos microsegundos va a haber 8 MB dentro de ese caché y lo va despachando de manera muy rápida. Entonces, mientras más memoria tenga la caché, más rápido van a ser tus procesos, más rápido se van a despachar. Y después, eso también pasa por la RAM, y también por la RAM a veces pasan por el disco duro, ¿no? Entonces ese es el orden: disco duro, procesador, RAM, y después para poner ahí como dato extra, después están los demás, los otros medios de almacenamiento. Entonces, esta es la arquitectura del sistema operativo en sí. Ahora, la arquitectura de Unix, ¿no? Que es el sistema operativo que nosotros vamos a estar analizando, la veíamos como un pastel, ¿verdad? Como un pastel, ¿no? Entonces, en la parte central que teníamos, eso no cambia. No, la parte central no cambia, aquí como está aquí. Es la misma, en realidad es la misma, solamente que se incluyen ciertos factores que hacen diferencia para poner más detalle, pero es exactamente la misma. Entonces, adentro va lo más importante, con lo que no podrías tú levantar una máquina. Si no tuvieras lo que está aquí, no puedes levantar la máquina. O sea, el sistema operativo es una cosa, pero aparte, si tú tienes, digamos que tienes el disco sistema operativo, pero si no tienes la máquina, entonces ¿cómo vas a instalarlo? Entonces, la máquina debe ser el hardware. Entonces, después, aquí dentro del hardware, en Unix, el que se comunica con el hardware es el kernel. El kernel es el que tiene todas esas llamadas de bajo nivel, las cuales se conectan con el hardware, porque el hardware no es que te lea un código en Java, un código en Python, más te lee código assembler o cosas parecidas ahí en bajo nivel. Entonces el que se sabe comunicar con eso en Unix es el kernel. Y el kernel mismo es este de aquí, es el que nosotros podemos también buscar en internet y descargarlo y hacer el cambio para poder nosotros hacer nuestro propio kernel y comunicarnos tal vez de manera mejor para las tareas que vamos a realizar. Ya, entonces esta de aquí es la parte más importante del sistema operativo Unix, es la más importante. ¿Ya? Y hablando del kernel, todos los sistemas operativos Unix o Linux que nosotros hemos visto tienen diferentes kernels. Por ejemplo, Red Hat tiene su kernel, Ubuntu tiene su kernel, Ubuntu tiene su kernel, y todas las distribuciones que tú veas tienen la única, o sea, nosotros aparte de que vemos la diferencia a nivel gráfico, por dentro su modo de funcionar es diferente porque tienen un diferente kernel, ¿ya? Y aparte el kernel está licenciado y todo, o sea, no puedes sacar un kernel igualito que otro y después venderlos o darlo gratis, ¿no? Ya, entonces el kernel. De ahí, después del kernel tenemos el system call interface. Ya, el system call interface es el cual me permite a mí llevar de un comando de interpretador a una llamada de kernel. Lo que hace esta manera es traducir, o sea, este de aquí traduce lo que yo pongo a nivel de shell script a una llamada de kernel, y obviamente la de kernel después traduce al hardware, ¿ya? Y acá arriba, en el último renglón, o en la última bolita, voy a tener ya aquí mis aplicaciones, mis app. Entonces, estas app usan por debajo shell, usan algún interpretador de comandos, ¿no? Habíamos recordado que este sh, un bash, un sh es un interpretador de comandos que va a entender los comandos que yo le mande de manera diferente, aunque hay comandos que son de por default. Por ejemplo el ls siempre va a ser de listar,
Entonces, yo así utilice el SH, el bash o el KSH, el ls siempre va a ser listarme lo que tenga en el file system local. Ya, entonces, esa es la comunicación. Las aplicaciones, por ejemplo, puede ser VirtualBox. VirtualBox por debajo utiliza shells para después mandar con una llamada de sistema, una llamada bueno, system call es una llamada de sistema, la interfaz de llamada de sistema, SH llama a la interfaz de llamada de sistema para que traduzca lo que yo le mandé, lo manda al kernel y el kernel lo traduce en algo que pueda tener el hardware, ¿no? Y ahí si ya el hardware hace lo que tenga que hacer, ¿no? Que si yo mandé, mediante una aplicación, mandé a bajar el volumen a los parlantes, entonces todo esto se realiza bajo esta es una arquitectura, ¿no? O es también una arquitectura, ¿ya? Entonces todo esto pasa por aquí y va al hardware al final, ¿no? El hardware realiza lo que tenga que hacer. Si tienes que hacer una escritura de disco duro, la realiza y te devuelve si lo hizo bien o lo hizo mal a la aplicación, y la aplicación dice después si lo hizo o no lo hizo, ¿no? Ya, ese es el segundo concepto que debemos revisar. Y el tercer concepto importante de sistemas operativos que tienen que revisar o que tienen que saber es el del file system o el fichero de archivos o el sistema de archivos, como quieran llamarlo, file system o fichero, como quieran llamarlo, tiene algunos nombres en realidad. Ya, ese fichero o ese sistema de archivos, como les dije la vez pasada, es la manera en la que el sistema operativo, ya sea Windows o Linux, lo que sea, porque todos los sistemas operativos tienen un sistema de archivos, es la manera en la que ellos me permiten a mí guardar archivos dentro del disco duro, ¿no? O sea, yo puedo guardar archivos dentro del disco duro, pero necesito una manera de saber cuál es la jerarquía en la que está guardada ese archivo, ¿no? Entonces ahí que vienen las carpetas, vienen, qué sé yo, las rutas. Entonces, el sistema de ficheros de Linux, ¿no? Porque el de Windows ya creo que todos lo saben, que comienza con el disco duro, con la partición, en realidad. Con la partición, vienen con C, ¿verdad? C, y después de C viene ahí, qué sé yo, ahí viene Windows, User, y de ahí vienen más carpetas, pues, ¿no? Ya. Ese es el de Windows, ya todos conocen. Y esa es la manera en la que Windows guarda sus cositas, pues, ¿no? En particiones. En cambio, Linux es algo parecido, pero sino que en Linux no tenemos el nombre de la unidad o el nombre de la partición, sino que tenemos una referencia llamada raíz, ¿no? Raíz. Esto de aquí se llama raíz. Entonces, la raíz es el directorio base del sistema de ficheros de archivos de Linux o de Unix. Entonces, después de esta raíz, viene raíz, qué sé yo, raíz home, raíz etc, raíz opt, raíz lo que sea, y después te vienen más rutas, ¿no? Entonces, esta es la manera que te da de estructurar tus rutas para poder tú guardar archivos dentro de ellas, o guardar dentro de archivos y después poder sacarlos o devolverlos de una manera más fácil. Ya. Entonces, esto es referente al sistema de archivos. ¿No? Esta parte aquí creo que está un poco más clara, ¿no? Entonces aquí sí hemos revisado. O sea, una parte que todos como hemos usado computadoras ya entendemos un poco, ¿no? Ya. Y bueno, al final esto de aquí funciona porque el sistema operativo tiene un archivito donde guarda todas estas rutas y la definición donde están los archivos, y después lo que hace es coger ese archivo y con eso mapear y decirte dónde tienes tu archivo.
No es gran cosa tampoco. Ya, esto es por el sistema de archivos. Y aquí viene por lo que no sé si ustedes lo manejan también, lo que es las particiones. Particiones, recordemos que nosotros tenemos los discos duros, ¿verdad? Déjame ver si puedo dibujar un disco duro. Sería algo como esto. O sea, digamos que esto es un disco duro. Ya, entonces este disco duro es un elemento físico, ¿no? Porque yo lo puedo tocar y lo puedo ver, ¿no? ¿Ya? Entonces cuando yo pongo este disco duro en un case, no en un case, un case, y lo conecto al mainboard, entonces, ¿qué va a hacer el mainboard? Reconocerlo, ¿no? Lo reconoce. Lo reconoce y me va a decir, pusiste un elemento Samsung de 4 teras, etc. ¿Ya? Pero ahí recién lo reconoció el mainboard, ¿no? Pero para que me reconozca el sistema operativo, ¿qué tengo que hacer? No, pues el sistema operativo no está dando el disco duro en cierta parte. Sí. En realidad, el sistema operativo ya tiene cargada ya los drivers para poder ver ese disco duro. Y tú lo puedes ver. Porque yo tengo entendido que en el case, en el mainboard, vemos lo que es la BIOS. Ajá. Es el sistema operativo propio bueno, no es un sistema operativo, sino como un pequeño sistema propio del case. Entonces, a partir de ahí, vamos con el disco duro, porque siempre que nos dicen cambia el disco duro, tenemos que pasar todo el sistema operativo al nuevo disco duro por si se me daña el de acá. Bueno, eso es otra cosa. Lo último que dijiste es otra cosa. Pero, es verdad. Por eso te digo, el mainboard ya comprende lo que es la ROM. La ROM ya lo comprende. Entonces, ya cuando yo hablo de mainboard, yo estoy hablando de ROM. Por eso te digo, el disco duro ya lo reconoce la mainboard cuando yo lo conecto. Pero ahora para poder usarlo a nivel del sistema operativo, ¿qué necesito hacer? Ahí viene otro concepto, que yo tengo file system, pero esos file system deben estar respaldados por un sistema de ficheros. No, eso es un sistema de ficheros, pero sistema de ficheros, donde vas a tener una unidad lógica que va a ser como tu disco duro físico, pero esta unidad lógica tal vez no comprenda todo el ser del disco duro, sino que va a comprender una parte, y esa parte le llamamos partición. Una partición de disco duro no es nada más que una parte del todo del disco duro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un disco duro de 2 teras, pero en Windows yo puedo eso dividirlo en una unidad C y una unidad D, y cada una va a tener qué sé yo, un terabyte de almacenamiento. Pero no es que yo tengo 2 discos duros de 1 tera, sino que yo tengo un disco duro de 2 teras que después, de manera lógica, yo lo convertí en dos unidades, ¿no? De 2 unidades de 1 tera. Ahora, estas unidades, a su vez, para que mi sistema operativo las pueda leer o pueda escribir dentro de ellas, el sistema operativo ya tiene una manera de escribir que él entiende y una manera de leer que él ya entiende. Entonces, esos son lo que son los sistemas de ficheros, que no me acuerdo el nombre, ¿sabes? Pero bueno, entre esos tenemos nosotros los típicos, ¿no? Que nosotros aplicamos cuando formateamos un disco duro o formateamos un pendrive, que esos son el FAT, que son el NTFS, o era NFSS, no me acuerdo. ¿Cómo? NTFS. Ya esos son los más conocidos en Windows. Ya en Linux tengo el XT4, el XT3, el B, no me acuerdo cómo era. Pero bueno, en Linux tengo muchos más, porque en Linux hay una diferencia entre todos esos tipos de formatos que yo le puedo dar a la unidad lógica. Todos tienen una forma de trabajar diferente a nivel de arquitectura del software. Esa sí se les explicaría, pero la verdad que esa no me acuerdo, tengo que revisarla. Pero cada uno tiene una manera diferente de guardar los archivos.
Una, por ejemplo, si yo utilizo la de aquí, esta me permite a mí leer de forma más rápida. Si yo cojo la de acá me permite escribir de manera más rápida. Si ejecuto la de acá, esta tiene una combinación de las dos. Si ejecuto la de acá, esta de acá me hace una, qué sé yo, una indexación más rápida o me hace una escritura que se va a desfragmentar de manera automática. Cojo la de acá, dependiendo de para qué vaya a utilizar ese disco duro. Ya, entonces, o esa unidad lógica. Entonces, para yo hacer que este disco duro lo pueda reconocer el sistema operativo, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer primero es hacerle un formateo, ¿no? Un formateo. Y ese formateo, ¿qué voy a utilizar para formatearlo? Voy a utilizar cualquiera de este tipo de formatos, ¿no? Entonces, en Windows es fácil porque nomás tengo por ahí el FAT, que es para los pendrive, y el NTFS, que es para los discos duros portables y los discos duros de la máquina. Pero en Unix sí tengo muchos más. Y depende del caso, tengo que utilizar el que sea adecuado. ¿Ya? Entonces, y una vez están formateados, ahí recién ya el sistema operativo los va a ver. ¿Ya? Una vez están formateados, ya el sistema operativo los va a ver. Pero hay una parte extra también que se hace en Linux, con Unix, que aparte de que tú ya tienes formateada tu unidad, tienes creadas tus unidades, digamos que este disco duro de 2 terabytes, creaste 2 unidades de 1 tera, y a uno le dijiste que se llama SDA y la otra le pusiste que se llama SDB. El nombre, o sea, es el nombre de aquí, o sea, acá se llama C en Windows, acá el man le pone SDA y SDB. Pero aparte de que ya tienes tus unidades aquí, ahora en tu sistema de ficheros de archivos, tú tienes que montar esta unidad lógica a una ruta de tu file system. Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí la carpeta home, Roger, y tengo aquí la carpeta tareas, guiño guiño. Entonces en la carpeta tareas, guiño guiño, yo voy a almacenar muchas tareas, ¿no? Muchas tareas, y lo que esta partición que tiene home, bueno, eso no lo expliqué en realidad. Cuando tú instalas el sistema operativo Unix, él te pide que tú le des una cantidad de la unidad lógica que tú creaste al principio del sistema operativo para asignarle a cada una de estas carpetas del sistema. Por ejemplo, digamos que a home le puse 50 GB, a esta le puse 1 GB, a esta le puse 3 GB y 4 GB. Es algo que tienes que hacer de ley cuando vas a instalar el sistema operativo, de ahí lo haces. Entonces, al final, como yo aquí pongo muchas cosas, esas 50 GB no me van a servir de nada. Entonces yo compro un disco duro nuevo, lo pongo, lo formateo, y cuando yo quiera usarlo, yo tengo que decirle a esa unidad lógica que va a estar montada en un file system que yo voy a crear. Por ejemplo, digamos que aquí en esta carpeta tareas, yo quiero que todo este terabyte de aquí venga y se ponga. O sea que la carpeta tareas ya no va a heredar los 50 GB, sino que va a heredar el terabyte. Entonces, eso ya lo voy a enseñar en la práctica, que se hace con un comando llamado mount, de montar. ¿Ya? Entonces, son conceptos que se deberían saber para, si en algún momento les toca hacer alguna gestión a nivel de sistema operativo. Si quieren tomar una foto, aquí se entiende también. Y ya, entonces esto de aquí son partes esenciales en realidad para trabajar en lo que es administración del sistema operativo Linux. De aquí vamos a ver otra parte. Yo creo que la parte más importante que vamos a ver es la de procesos. Y ahí sí ya podemos entrar en la práctica. ¿Puede ser que buena consulta que tengan antes?
consulta que tengan hasta ahí? Ninguna, chicos. O sea que si les pregunto yo, si les pregunto si me van a contestar. Sí. Aquí les pregunto entonces. Ayadira. Te pregunto, Ayadira, ¿qué es un sistema de fichero de archivos? Serían las rutas de donde guardas tus datos. O sea, parte de las rutas es la manera en que el sistema operativo te brinda para que tú puedas guardar, estructurar tu sistema, o sea, es para que tú puedas guardar tus archivos en realidad. Déjame ver aquí. Para una cosita rapidita. Ya, la parte más importante que vamos a revisar nosotros es la de los procesos. Procesos en Unix. De aquí sí ya podemos pasar a la práctica, pero esta es la parte más importante que deberían saber. Ya, los procesos en Unix, ya ayer lo habíamos visto que teníamos al principio, ¿qué más? Teníamos los sistemas en tiempo real. Y los sistemas en tiempo real son estos de aquí que solamente realizan. ¿Qué realizan? Esos sistemas regulados que vieron ayer. ¿Se recuerdan? ¿Vale? Exactamente, utilizan una tarea a la vez, porque no necesitan en realidad ejecutar más de una tarea a la vez. ¿Ya? Y un ejemplo de estos sistemas podría ser sistema embebido en un elevador. exactamente, el elevador no realiza más de una tarea a la vez, o sube o baja o está esperando, ¿no? Y actúa mediante los botones que están ahí en el EST. Ya. Entonces y aparte de estos sistemas en tiempo real, ¿cuál más tenemos? Aparte, ¿cuál es lo contrario a esto de aquí? Lo contrario a lo que realizan solamente una tarea. Los sistemas multitasking, exactamente. Sistemas o multitarea, ¿no? Ya que estamos en español ya. En español, no, multitarea. Entonces realizan más de una tarea a la vez. Ya, entonces, con el de acá arriba, yo creo que no es nada complejo, ¿no? Nosotros como programadores podemos realizar un proceso o realizar un aplicativo que solamente realice una tarea a la vez, ¿no? O en un sistema operativo sería un poco más difícil. En cambio, los sistemas multitareas ya vienen cosas más complicadas, porque viene el tema de los bailan, viene el tema de la sincronización, viene el tema de la asignación de recursos. Entonces, de aquí, como les he dicho ayer, el elemento más importante que tenemos a nivel del sistema operativo, que nos ayuda en lo que son las multitareas, es el scheduler. O el planeador, ¿no? O el que planea. Vamos a escuchar. O el planeamiento. Ya. Este scheduler es el que me permite a mí saber cuándo yo debo ejecutar un proceso. Por ejemplo, digamos que yo tengo una cola, ¿no? Una cola de procesos. 1, 2, 3. Entonces, el scheduler es el que me va a decir cuál se debe ejecutar primero. Por ejemplo, si me manejo bajo qué reglas también, ¿no? Ya, aquí también están las reglas. Por ejemplo, hay reglas FIFO, hay reglas LIFO,
hay reglas FIFO, LIFO, hay una que era intermedia que no me acuerdo cómo se llama, era por prioridad. Y esas son las cortas ahorita, no me acuerdo, eran más, no me acuerdo. Pero para que tengan una idea era así, ¿no? Entonces, FIFO era el first in, first out, o sea que si llegó primero el 3, entonces el 3 va a ser el que se ejecute primero, ¿verdad? El que se despache primero. Y después cuando termine se va a ejecutar el 2 y después el 1. El LIFO, en cambio, es al revés, ¿no? El last in, el último que entra, es el primero que sale. Entonces, si el 1 entra primero, entonces el primero, después el acá y después el acá. ¿Ya? Y la prioridad, ya ahorita los sistemas operativos tienen por ahí tienen una opción donde tú puedes poner la prioridad del proceso que estás ejecutando. Si tiene una prioridad alta, entonces ese va a ser el ejecutar primero, después el acá y después el acá, ¿no? Depende de la prioridad. Ahora, también estaba el tema del tiempo de CPU. ¿No? Ese es otro factor que influye mucho en la ejecución, tiempo de CPU. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez lo que es un tiempo de CPU? ¿No? Como les había contado, el procesador antes venía con solamente una unidad de procesamiento, ¿no? O un CPU, un Central Process Unit. Un procesador era con solo un CPU nomás. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que este CPU, todos los procesos que venían en una bolita ahí y tenían que ejecutarse solamente en un Central Process Unit, ¿no? Solamente en un procesador, en una unidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquí a lo mejor había un enculamiento y por acá salían los resultados, ¿no es cierto? Ya. Pero entonces, ¿qué pasa? Que aun cuando solamente tengo un procesador, yo digo, pues, entonces, de manera lógica yo puedo decir que aquí se ejecuta una tarea a la vez, ¿no? Una tarea a la vez. Digamos que yo tengo, viendo un video, entonces ese video está siendo renderizado por el CPU en ese momento. Pero entonces, como yo estoy viendo en la computadora que solamente estoy reproduciendo el video, yo digo, ya, entonces no está haciendo nada más que reproducir el video. Pero en realidad, sí está haciendo otras cosas, porque el sistema operativo tiene muchos procesos. Y si yo tengo abiertas más aplicaciones, como por ejemplo Word, en segundo plano, también tiene que darle procesamiento o darle tiempo de procesamiento a esa aplicación para que se siga funcionando, ¿no? Entonces, esto de que solamente se ejecuta una aplicación por tiempo es falso. O sea, aquí se ejecutan varios procesamientos al mismo tiempo. Solamente que no lo hace literalmente así, sino que lo que hace es más o menos como lo que dice, como esa frase que dice cómo te comes un elefante, un bocado a la vez. Entonces, digamos que tienes varios elefantes, 1, 2, entonces, ¿cómo haces para comerte los dos al mismo tiempo? Primero comes de uno y después comes de otro. Y si tienes otro más, después comes de otro. Y después de nuevo comes de acá, y después de acá, y después de acá, hasta que los tres terminen de comerte al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, así mismo funciona con procesos. Si este fuera un proceso, otro proceso, entonces, él lo que hace es darse un tiempo para comer de cada uno de ellos. Y como esto de aquí lo hace muy rápido, lo hace en términos de microsegundos, uno no se da cuenta de que nuestro proceso 3, en el que nosotros estábamos viendo, se dejó de procesar en un momento, o sea, porque es muy rápido el cambio. Por eso lo digo, que como esta es la memoria más rápida, la de caché, no sentimos el cambio, la transición de procesos que hace ahí. ¿Ya? En cambio, ahora que tenemos procesadores multitareas, bueno, en realidad siempre ha sido multitareas, pero ahora es multicore. Ahora los procesadores vienen con varios cores, ¿no? Este es un i7, con 4 cores.
No, eso sí lo han visto cuando van a comprar un procesador, ¿no? O lo pueden ver también a nivel de sistema operativo, dan clic derecho en el equipo y ven ahí cuántos procesadores tiene. Entonces, un 4 cores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no va a tener solamente una haciendo todos los procesos, sino que va a tener varias unidades con varios procesos. Entonces, aquí sí ya existe lo que es el multithreading o lo que es el multitasking. Esto sí es real. En cambio, acá era como más virtual, ¿no? Era como como que nos amagaba aquí que hacía virtualmente, como que nos amagaba que hacía las cosas de manera paralela, pero en realidad lo hacía era un poquito a la vez. En cambio, acá, cuando tengo varias unidades de procesamiento, yo ya puedo intentar realizar cosas de forma paralela. ¿Ya? Entonces, volviendo acá de nuevo a lo que es el rendimiento, el tiempo de CPU es el tiempo que una unidad de procesamiento le da a un proceso para ejecutarse. Ese es el tiempo de CPU. Y si ustedes se van a su PC y se van a la parte de procesos, ustedes pueden ver el tiempo de CPU que se les ha asignado a cierta aplicación. ¿Ya? Eso es lo que es el tiempo de CPU. Y es un concepto que también deberían saber mucho si en algún momento tienen que trabajar con servidores para determinar bloqueos y otras cositas más. Entonces, al final ya sabemos cómo se ejecutan los procesos a nivel de sistema operativo, ¿no? Se le asigna un tiempo de CPU a cada proceso y se ejecuta de manera secuencial, ¿no? Ya sea que tenga solamente una unidad o que tenga varias unidades. ¿Ya? Ese es el scheduler. Entonces el scheduler define primero la política de ejecución y después nos manda a ejecutar, ¿no? Después manda a ejecutar los procesos y de ahí se miden lo que son los tipos de CPU y así. Ya. Entonces, no sé si quedó clara esa parte, porque esta parte aquí no solamente es en Linux, también es igual en Linux, también es igual en Windows. En Linux y en Windows funciona de la misma manera. Yep. Ahora sí que ya vemos teoría. Ahora sí que vemos la teoría, ya podemos hacer práctica. ¿Qué quiere decir?